¿Cómo terminó este siglo? En la segunda venida, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos todos bien, ya? Ok. Vimos también algunas definiciones con respecto a lo que es siglo, ¿ya? Siglo implica entonces un tiempo determinado, una edad, una época, y en algunas traducciones vemos que se traduce como tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, etcétera, dependiendo del contexto. Y también vimos que la palabra eón, se traduce también como siglo, también se podría referir a una persona, en este caso el siglo de Moisés, y también el siglo del Mesías, o la edad mesiánica. Vimos, y algo que es muy, muy importante, es que para analizar y para ir extrayendo lo que cualquier texto dice, y esto es lo que estamos viendo con respecto a las escrituras, es importante tener una exégesis básica, una hermenéutica básica, una regla de interpretación básicas, ¿ya? Y de ahí dijimos que texto en su contexto, importantísimo, texto en su contexto. Vimos el autor, importantísimo, destinar todo esto muy importante, la gramática, algo de gramática deberíamos saber, los géneros o los estilos literarios, y también lo que es la analogía de la fe, ¿ya? Vimos también que con respecto a la Biblia es el Nuevo Testamento el que interpreta al Antiguo, el Nuevo interpreta al Antiguo. Y las ayudas que también tenemos, que nos ayudan muchísimo, que son diccionarios, concordancias, libros de historia, etcétera, ¿ya? Vimos algunos textos bíblicos ya que analizamos y estuvimos viendo acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, donde sacamos por conclusión algunas de las cosas que están en pantalla y vimos que en el siglo venidero también se podía pecar, ¿ya? Y nos hacíamos la pregunta en qué siglo estamos actualmente. Entonces hemos ido aprendiendo que basándonos en lo que vimos en Mateo capítulo 12 allá, vimos también que es un reinado, vimos que había un reinado, que era el reino de este siglo. ¿Quién lo reinaba ahí? Satanás, ¿ya? Entonces también vimos que este siglo implicaba el reinado de Satanás. También vimos lo que es la parábola del sembrador y dijimos que era muy importante. ¿Por qué razón? Ayudar a interpretar las otras palabras. Correctamente. La parábola del sembrador, el mismo Señor le enseñó a sus discípulos que era muy importante saberla, porque si no sabía interpretarla, ¿cómo iba a interpretar las demás parábolas? ¿Ya? Y también sacamos algunas conclusiones. Y esa flechita que tenemos aquí, esa flechita, ¿ya? Esa que está ahí, implica que todo lo que nosotros estamos viendo hasta ahora, y vamos a seguir viendo más adelante, si se nos permite, se va a estar dando allí donde se traslapan, donde se superponen los siglos, o las edades, o las épocas, ¿ya? Eso es bien importante, que lo que se da ahí es antes del fin del siglo. ¿Y por qué decimos que se traslapan? Porque el Señor Jesucristo dijo que el reino, cuando Él vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y también dijo en otras oportunidades que el reino había llegado, ¿ya? Entonces, bien importante entender que el periodo apostólico, el periodo de la venida del Señor, y todo lo que corre hasta la generación apostólica, entendemos que ahí es donde se traslapan y termina con la venida del Señor. Y estamos viendo, entonces, según las parábolas, todo ese periodo donde se traslapan los dos siglos. También vimos la cizaña del campo, en Mateo capítulo 13, también veíamos algunas conclusiones allí, ahí se los dejo para que lo vean. El fin de este siglo, entonces, es el fin del reinado de Satanás, también, lo vimos. Y de nuevo, voy recordando que donde está la flechita es allí donde se está, la Biblia enseña que
es lo que sucedió. Ahí aconteció, en ese periodo, donde se traslapan las dos edades, los dos siglos. También vimos la parábola de la cizaña del campo a la luz de lo que decía Juan capítulo 3, que habla de Juan el Bautista, el heraldo del Señor, el que iba proclamando que venía el Señor detrás de él, tras él. Vimos entonces ahí también, para refrescarle la memoria, hay una generación perversa que Juan el Bautista enseña, ¿ya? Y que dice que esa generación perversa va a ser sometida a juicio. ¿Cuándo va a ser sometida a juicio? En el tiempo de la siega. Y ese entendemos que es el tiempo del juicio también, ¿ya? Y es cuando viene el Hijo del Hombre. Aquí tenemos también lo que ya vimos, Mateo 10, ¿ya? Y vemos de nuevo las conclusiones que sacamos. Y allí está para que le echen una mirada, ¿ya? Solamente para recordar, según la historia, vemos que todo esto pasó en el año 70. Eso entendemos por la venida del Señor el año 70, según la historia. Ahora, algunos preguntan, bueno, ¿y si no tuviéramos la historia? Entonces, yo digo que si uno interpretara las escrituras sometiéndose a las reglas básicas, entonces uno tendría que sacar la conclusión de que o el Señor mintió, porque Él dijo que iba a suceder en su generación, y a los que se dirigía, o sea, los destinatarios, a ellos les prometió que iba a venir en vida de ellos, ¿ya? Entonces, aunque no estuviera la historia, uno diría, ah, ya, pero tiene que haber pasado igual, porque si el Señor dijo, y Él no miente, Él dijo que iba a venir en vida de algunos de los discípulos. Todavía algunos de ellos iban a estar con vida. Y con parábolas, el Señor siguió hablando de lo que era este siglo y el siglo venidero, y la siega, que es el juicio. Todo aquello lo hemos estado viendo también a la luz de Mateo capítulo 21. ¿Ya? También vimos esto del rey que le hace las bodas a su hijo, ¿se acuerdan? Sí, estuvimos viendo eso. Y ahí está para que lo recuerden. Cuando dice acá en parábolas, dice que el rey enojado destruyó a los homicidas. Esos homicidas habían matado ¿a quiénes? A quienes el rey enviaba a las bodas. Y entonces se deduce que esos que invitaban, la invitación era mediante el evangelio, ¿ya? Ese en parábolas. Recordemos que la parábola se pone una historia, un evento para indicar verdades que son espirituales. Entonces, esos que enviaban, los profetas, los escribas, los apóstoles, todo eso apuntaba a la predicación del Evangelio, ¿ya? La buena nueva. Recordemos que la buena nueva viene del Antiguo Testamento, era un misterio escondido, y ahora en parábolas el Señor está diciendo que el Señor enviaba a invitar a las bodas, apuntaba a la predicación del Evangelio, ¿ya? También, ahí sí. Recordemos de nuevo que todo se da cuando se traslapan los siglos. También vimos, ¿se acuerdan? Este fue bien interesante lo que estuvimos viendo con respecto a los que se casan y se dan en casamiento. ¿Se acuerdan que se vienen a tentar al Señor? Le presentan un problema de lógica. Entonces, por lógica implicaba que en el siglo venidero, entonces, ¿qué va a pasar con aquello que le pusieron de que esta mujer había tenido 7 hombres? Entonces, una vez que todos mueren, incluso la mujer, en el siglo venidero, ¿de quién iba a ser mujer? ¿Ya? Y el Señor le responde que en el siglo venidero, los que ya han muerto y resucitan, esos no se casan ni se dan el casamiento, porque son como los ángeles. Y si son como los ángeles, implicaría entonces que son espíritus. Son espíritus. Entonces, ahí queda claro que la resurrección es espiritual. Se capta, ¿cierto? La resurrección es espiritual. No hay casamiento. ¿Y por qué no hay casamiento? Porque ya no puedes más morir. Eso fue lo que el Señor les dijo, ¿ya? También, no, esto es lo que nos corresponde hoy día, ¿ya? Hoy día vamos a estar ahí.
Ahí vamos a estar en el capítulo 23 de Mateo. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tal si me por favor, Elías? Por supuesto. Dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, gracias. Este es un texto un poco largo, pero es necesario leerlo porque es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, si uno quiere aprender, tiene que leer todo el párrafo, ¿ya? Y aquí tenemos del versículo 3 en adelante. ¿Ya? La pregunta que les hago es, ¿por qué? Ya lo leímos, pero si ustedes tienen su Biblia pueden echarle una mano ahí si tienen su celular que van viendo, o si no ahí mismo, en la misma pantalla. La pregunta es ¿por qué lo relacionamos con
la cizaña del campo, porque dice la cizaña del campo a la luz de Mateo 23, del 13 al 39. ¿Por qué digo yo que estaría relacionada con la cizaña del campo? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? A ver, si han ido captando, ¿por qué decimos que algunos versículos, capítulos que ya hemos visto, ¿por qué decimos a la luz de la cizaña, o sea, la cizaña del campo a la luz de Mateo 3, Mateo 20, ¿por qué? Y ahora Mateo 23, ¿por qué? ¿Se acuerdan la cizaña del campo de qué trataban? La cizaña del campo de qué trataba. El enemigo sembraba cizaña en un campo de trigo, Claro, un dueño. ¿ya? Básicamente entonces teníamos la siembra, ¿ya? El enemigo también sembraba y lo más importante que veíamos era la siega, ¿ya? Venía la siega y la siega implicaba ¿qué? La separación de la cizaña del trigo. Claro, Y se separaba y ¿qué pasaba con la cizaña? se quemaba. ¿Y qué pasaba con el trigo? Se guardaban los graneros del... ¿Ya? ¿Y eso qué implicaba? El granero implicaba ¿qué? Salvación. Salvación. ¿Qué más? Con respecto a este ciclo del venidero, ¿se acuerdan? El reino de Dios. Implicaba el reino de Dios, ¿ya? Entonces, se fijan que aquí, ¿por qué decimos entonces que la cizaña del campo a la luz de Mateo 23? ¿Por qué? Porque la cizaña quiere como impedir al trigo de Ya, claro, los torbas. claro, ¿se fijan? Y además, porque dice, el versículo 13, ¿qué dice? Cerráis el reino de los Cerráis el reino de Dios. ¿Se No fijan? entráis ni dejéis entrar. Entonces, si dice, porque cerráis el reino de los cielos, cerráis el reino de los cielos, ¿qué implica entonces si ellos están cerrando el reino de los cielos? Implica que en el tiempo de ellos, o sea, en este siglo, donde viven ellos, ¿qué está pasando? cizaña. Se está manifestando el El reino de reino los ya cielos. está ahí presente, ¿se fijan? Claro. Si el reino está presente, ellos están cerrando la entrada o le están impidiendo la entrada a aquellos que quieren entrar, porque dice, pues si entráis vosotros, o sea, tiene que haber llegado al reino para que ellos quieran entrar. Claro. El reino de los cielos entonces llegó. Y si llegó ese reino, significa que ya existía otro, lo hemos visto antes. Eso por eso hay que ir teniendo en mente lo que uno ya ha ido aprendiendo. Aquí de nuevo vemos que se traslapan, se superponen, ¿ya? Hay una transición. Entonces, porque cerráis el reino de los cielos, y entonces por eso está la relación. Eso quiero que lo capten porque tiene que quedar bien claro. La relación es porque el reino de los cielos ya está ahí, ya está presente. Significa una vez más que estamos en el periodo de traslape, donde se superponen los siglos. Y vemos que, tal como decía Brian, es que hay algunos allí que se están oponiendo, ¿ya? Y que según Mateo capítulo 3, se les había dicho que son. Juan el Bautista, ¿qué les dijo a ellos? Que eran víboras, ¿ya? Serpientes, esa es la generación de víboras. ¿Se fijan? Entonces, aquí lo relacionamos por lo mismo. Aquí podemos identificar a aquellos que resisten, impiden, ellos no entran y tampoco dejan entrar a personas que quieren entrar al reino, están siendo llamadas al reino más bien, y hay gente que está impidiendo, y que serían ¿quiénes? Escribas y fariseos. Los escribas y fariseos. Ahora, cuando dice ahí, mas ay de vosotros, ese ay de vosotros, uno lo puede ver en el Antiguo Testamento, y que cuando se dicen esos ay, Es por juicio. significa juicio. Significa que los profetas, Dios levantaba profetas para advertir al pueblo, cuando el pueblo se resistía a Dios, entonces le enviaba profetas para advertir que venía juicio si no se arrepentían, ¿ya? Entonces ese ay de vosotros implica juicio, y el Señor está actuando como el profeta levantado por Dios mismo, ¿ya? Anunciado por Moisés, y entonces este profeta está diciendo, mas ay de vosotros, o sea, juicio viene próximo.
está ahí. Y entonces vemos que los escribas y fariseos, que son los gente principal del pueblo, los principales, y ahí vemos entonces esa relación con el trigo y la cizaña. ¿Se captó, cierto? Sí. ¿Ya? Ok. Ahora fíjense, dice, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se fija? A los que están entrando. Significa entonces que el reino de Dios ya ha llegado, porque dice, algunos están entrando. Ahora, en el versículo 14, fíjense la parte que está en amarillo ahí, se les dice que, disculpa, adelante. Sí, que antes, bueno, está como súper claro, pero lo que les deja entrever con esa frase es que el reino de los cielos está ahí y ellos no son parte de ese reino. Como que igual hace la separación. Ya, sí, sí, sí. Correcto, súper bien. Buen alcance. ¿Ya? Cerráis el reino, no entran ni dejan entrar. Claro. Dice, ni dejáis entrar a los que están entrando. Se fija que ya ahí está, hay personas que están entrando al reino. Ahora, con respecto al versículo 14, se les dice algo a ellos, la parte que está con amarillo no, se les dice algo a los escribas y fariseos. Ahora, si usamos las reglas de la hermenéutica, las básicas, ¿quién habla? Jesús, ¿A quién le está hablando? a los escribas y fariseos. Y eso implica, si ya tenemos el que habla y a quién le habla, entonces tenemos ya el tiempo. ¿Se Claro. fijan? Tenemos el tiempo. ¿Cuál sería ese tiempo? Este siglo. Sería este siglo. Sería la vida de ellos. Exacto. O sea que eso es para ti, es para mí. No. No. ¿Ya? Hay un contexto ahí. Ahora, se les dice, en el versículo 14, en la parte en amarillo, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Quiénes son los que van a recibir mayor condenación? Los escribas y fariseos. ¿Ya? Y después sigue, de nuevo, ay de vosotros, versículo 15, ay de vosotros, ¿se fijan? Ahora, veamos cuántas veces se les dice ay de vosotros, a ver si, ¿cuántas hay ahí? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí hay 4. Hay 4, ¿ya? Veamos cuántas veces se les dice. Sí. ¿Llevan la cuenta? 5. 6, 7, 8. ¿Hay alguna más ahí? Ahí tenemos todo. ¿Cuántas veces contaron? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 8 por lo menos. 8 veces. 8. De todas maneras, con todo lo que se habla antes, se ve que el énfasis está sobre los escribas y fariseos que son hipócritas. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar para que veamos algunas de las cosas interesantes allí. Versículo 15. Recorréis, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué significa hacer un prosélito? Seguidor. Un seguidor, claro. Este prosélito es uno que viene de la religión judía. Como un discípulo, ¿verdad? Vendría a ser como un discípulo o ser participante de La religión. judaísmo, ¿ya? Entonces, ¿qué implicaría el versículo 15? Si dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué implicaría? Que ellos están haciendo qué? Predicando. Están, claro, de alguna manera predicando, haciendo prosélito, están predicando su doctrina. ¿Ya? Están predicando su doctrina. ¿Y dónde la están predicando? Por todos lados. Se da a entender allí que en muchísimos lugares, todo el alcance que puedan tener, están usándolo correctamente según sus propios propósitos. ¿Ya? Entonces dice, para hacer un prosélito. Y dice, y una vez hecho, ¿qué pasa?
Lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. ¿Y eso es bueno, hermano? Malo. Bueno, malísimo. O sea que lo que predican, ¿qué es? Mentira. Pareciese ser que les dice abiertamente que es una doctrina del infierno. Correcto. ¿Ya? Entonces, ellos, aquí se deja ver que la hipocresía de ellos, ¿ya? Su doctrina la transmiten y se esfuerzan por hacer aquello, ¿lo fijan? Porque dice, recorréis. Y hay algunas personas, si hacemos la aplicación para estos tiempos, hay personas que se la juegan por predicar su doctrina, pero implica que ese esfuerzo que se pone, necesariamente el esfuerzo está en directa relación con lo bueno que podría ser lo que predican. Podrían haber personas que se esfuerzan muchísimo por una doctrina y extender una doctrina que es buena o es mala. Podríamos decir, oye, no, si se esfuerza significa que es buena. ¿Podríamos decir eso? No, ¿se fijan? Y hay personas en el tiempo presente que se esfuerzan por llenar la tierra con su doctrina y es realmente nociva. Sí. Sí, sí. Y especialmente las cosas del Señor se ha dado. Hay muchísimas doctrinas que son contrarias a lo que la Escritura enseña. En el tiempo del Señor, cuando se superponen los 2 siglos, eso ya se estaba dando. Y vemos que los que proclamaban ello eran los escribas y fariseos, aquí específicamente identificados por el Señor. ¿Ya? Versículo 16, fíjense que empieza ahora a decirles: hay de vosotros guías ciegos. ¿Qué significa un guía ciego? ¿Qué significa un guía ciego? ¿Qué es un guía ciego? No se puede guiar ni él. No se puede guiar él. Se ocupa como una figura literaria, una alegoría. ¿Sí? Guía ciego. Ya el que no ve la verdad. Ya. Ahí cuando dice guía ciego, obviamente que está hablando en forma, claro, es alegórico, no es que ellos sean ciegos físicamente, o sea, ellos pueden ver, pero lo que no ven, ¿qué es? Espiritual. Claro, no ven la verdad de Dios, lo espiritual, ¿ya? La verdad divina ellos no la ven, son ciegos. ¿Y quiénes son esos guías ciegos? Los escribas y en el contexto, se fija, porque el versículo 16, si uno lo sacara del contexto, y si el Señor dijera ahí, hay de vosotros guías ciegos, y lo saca uno del contexto, ¿podríamos saber quiénes son esos guías ciegos? No, pero en el contexto se fija, por eso la importancia del contexto. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, capten ahora, si alguno jura por el templo, no es nada. Mira lo que está diciendo, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces, ¿a qué le están dando más importancia? Al material. Le están dando importancia al oro en este caso, claro. El templo no. Y el Señor le dice, versículo 17, insensato. ¿Qué es un insensato? Un estúpido, un tonto. ¿Ya? Insensatos y ciegos. Otra vez, ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? Dice, ¿el oro o el templo que santifica al oro? ¿Qué es mayor? El templo. El templo. ¿Se fija lo espiritual? ¿Se da cuenta? Porque terrenalmente uno dice, oye, sí, oro. Oro. Entonces acá está dando a entender, está elevando lo espiritual al lugar que le corresponde. Y el Señor nos va a estar acusando de muchas cosas, y ustedes van a ir viendo allí. Versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. De nuevo, el altar. Se fija cómo está llevándolo a las cosas que son espirituales. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. De nuevo, lo material, ¿se fijan? Lo material. Por eso que son ciegos, porque ellos no ven las cosas que son del Espíritu del Señor. No las disciernen, no las perciben. Ellos están focalizados en lo terrenal.
Necios y ciegos, versículo 19. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. La importancia. De nuevo, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y ¿Quién ahí, habita? fíjense, poco a poco lo va llevando, ¿se fijan? Lo va llevando a las cosas que son celestiales, a las cosas espirituales, a las cosas que trascienden. Versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Los saltaste 22. Ah, ya, 22, perdón. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Poco a poco lo fue llevando al clima, a la cúspide, al altísimo. Se fija que no veían esas cosas ellos, son ciegos, no las pueden ver. Entonces, cuando se habla de ceguera, no necesariamente significa que es ciego físicamente. En muchos versículos uno puede ver que se refiere a la ceguera espiritual. ¿Cuántos ciegos espirituales hay aquí? No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero cada uno sabe si ve o no ve espiritualmente. Cada uno, Sí, fue. ¿ya? Ahí me podría identificar con un fariseo, con un escriba. Versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué hipócrita? ¿Qué significa hipocresía, hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Yo entiendo que viene de. A lo mejor va a pegar un carril, pero entiendo que viene de que ocupaban una máscara o careta que se llamaban hipócritas, algo así. Y en las celebraciones se las ponían y eran como otras personas que no eran ellos mismos. Entonces eso va el tema de hipócrita, Claro, se hablaba de aparentar algo. que en el teatro se usaban esas tremendas máscaras Claro. para efectuar escenas, ¿ya? Y una misma persona se ponía máscaras, ¿ya? Se ponía distintas máscaras para representar personajes. Entonces esos son los hipócritas. ¿Cuántos hipócritas habemos aquí? Hipocresía. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y ahí está la razón. ¿Por qué? Fíjese la hipocresía, cómo se manifiesta ahí. ¿Qué hace el hipócrita en el contexto que estamos viendo? Diezman, ¿qué? La menta, La menta, el eneldo, lo que es el cilantro, el comino, claro. El eneldo y el comino. ¿Y qué dejan? la justicia, la misericordia. Dejan lo más importante de la ley. ¿Quién dio la ley? Dios. Dios. ¿Y qué implicaría entonces? Que estos ciegos, Dejaron a Dios. claro, no toman en cuenta a Dios, de nuevo, en lo terrenal. Y fíjase en lo terrenal. Diezman la menta. ¿Qué significa diezmar la menta? ¿Qué es diezmar? Pues, ¿Qué es diezmar? si tiene dos significados, pero ahí entenderíamos que es del diezmo. Claro, diezmáis, o sea, que sacan una parte, el diezmo ¿de qué? La menta, el eneldo y el comino. La menta, el eneldo y el comino. ¿Ya? ¿Y por qué sacan ese porcentaje, ese 10%? Para cumplir la ley. Para cumplir la ley. ¿Ya? Para cumplir la ley. O sea, y lo que dice ahí, la menta, el eneldo y el comino son cosas de gran valía, muy importantes. El hipócrita lo que hace, el hipócrita hace eso. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿Qué es? La justicia, la misericordia y la fe. La misericordia y la fe. Entonces un ciego bíblicamente, según el contexto, ¿qué hace un ciego? Como que guarda lo que quiere, obedece lo que quiere. Lo que Se le ocupa conviene. de lo terrenal. Claro. Deja de lado a Dios. Un ciego. ¿Cuántos ciegos hay aquí? Pero a la hora de diezmar, lo más importante no lo toma en cuenta, no le interesa. Entonces, deja lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia. ¿Qué es misericordia?
¿Qué es la justicia? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser justo? Podríamos decir básicamente cumplir los estándares que Dios da. Podríamos decirlo así, muy básicamente. Cumplir ese estándar que Dios, según la ley, cumplir ese estándar, lo deja de lado. ¿Ya? El ciego no entiende los estándares de la ley, ¿ya? Y cree que con lo que eso hace, con lo que él está haciendo allí, para él está tranquilo, es un hipócrita, se pone una máscara. La misericordia. ¿Qué significa la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es misericordia? Tener amor por un miserable. Ya, amor por un miserable, ¿sí? Pero la misericordia está siempre relacionada con ver la miseria del otro y de que alcanza el corazón de la persona. Miseria, la miseria, y cordia o cardias del corazón, la miseria. El corazón se conmueve al ver la miseria del otro. Y eso fue lo que dijo el Señor. El corazón de él se conmueve al ver mi miseria, en la que estaba. ¿Sí? Y esa misericordia lo mueve a él. Esa es la gracia de la misericordia. Y la fe, ¿qué es la fe? Tenemos la definición en hebreo. Hebreo, ¿ya? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un ciego, ¿tiene fe o no tiene fe? Bíblicamente hablando. Espiritual no. ¿No? Un ciego no tiene fe. ¿Ya? Bueno, sigamos. A ver si. Porque aquí estamos viendo la reprensión, esos ayes, ¿ya? ¿Qué significaba el ay de vosotros? Juicio, ¿ya? Y si dice ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, entonces significa que ya le está anunciando que va a venir juicio sobre ellos, ¿ya? Hasta ahora sabemos cuándo viene el juicio. Hasta ahora hemos O visto. sea, no lo hemos visto. Hasta ahora no lo hemos visto, ¿ya? Entonces, ojo, si le estás diciendo a ellos, ¿cuándo va a venir el juicio? A ellos. ¿En un futuro todavía para nosotros? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Entonces, si seguimos, ¿qué hace además un hipócrita? Limpia lo de Afuera. lo de fuera de él, del vaso y del plato, dice. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Un hipócrita. ¿Qué hace un hipócrita en el contexto? Se ocupa de lo De la apariencia. apariencia. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fíjese, un hipócrita. Ahora, ¿quién le está diciendo eso a ellos? ¿Quién es el que les está diciendo eso? El Señor Jesús. El mismo Señor. ¿Es verdad entonces lo que él está diciendo, no? Sí. Digamos que sí, porque él no miente. Y él conoce el corazón. Entonces él puede decir, ahora, los profetas hacían eso. En estos tiempos, cuando uno ve actitudes, cuando uno percibe situaciones de otros, ¿seríamos capaces nosotros de hablar así? En este tiempo, ¿tendríamos el valor para decirle a otro hipócrita? ¿Tendrías el valor de decirle a alguno hipócrita? Por esto, por esto y por esto. Cuando hay personas que lo hacen en este tiempo, generalmente uno lo critica. ¿Se fija por qué? Por la forma. Aquí hay un hombre que habla sin temor, no tiene ningún problema. Los profetas hacían eso. ¿Ya? Y para hacer eso tiene que tener discernimiento espiritual. Y una persona que tiene discernimiento espiritual, claro, debería poder hacerlo. Siempre y cuando esté dirigido por el Señor, obviamente. ¿Ya? Pero normalmente cuando uno ve gente que lo hace, y uno lo ha visto incluso en este tiempo, hemos visto que hay personas que uno puede estar de acuerdo, no, lo que creen o no lo creen, pero se confrontan a algunos que están haciendo tremendo daño al país y muchos podríamos criticarlo. Algunos podríamos estar de acuerdo. Es que por lo menos lo que está diciendo es correcto.
Porque aquí el Señor está confrontando a aquellos que están impidiendo que, Que se salven otros. claro, te diga lo importante, y pareciera ser que a nosotros, con esta corriente del mundo, se nos quiere poner un bozal para que no hablemos, para que no digamos la verdad. Entonces nos da miedo decir, cabrón lo que tú estás haciendo. Nos da miedo. Porque es políticamente, claro, ese lavado de mente que nos han hecho nos permite tener callados, y no solo callados, porque si uno se calla también le inhiben la acción. Y puede ser por eso que en muchos lugares nosotros mismos no nos vemos influenciados, impulsados por el Espíritu del Señor a hablar la verdad a otros. Podemos hacerlo de buena manera, pero muchas veces el miedo nos paraliza, el miedo al que dirán. Aquí el Señor no tiene ningún problema, y los profetas nunca tuvieron, los apóstoles tampoco, y los discípulos del Señor tampoco tuvieron problema de ir predicando el Evangelio, de ir anunciando que el hombre necesita salvación porque está en pecado. Después dice, hay de vosotros, versículo 27, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, ¿cómo? Blanqueado. Blanqueados. Y dice que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? ¿Sí? Entonces aquí hay una radiografía a estos escribas y fariseos hipócritas, y uno podría verse representado o no en esta imagen, en esta figura que el Señor nos muestra. ¿Cómo sois por dentro? Yo podría decir perfectamente que esta es una figura, una representación, una radiografía a mi corazón, sin Cristo. Yes. Mi corazón sin Cristo así o peor. Escribas y fariseos hipócritas. ¿Lo fijan? ¿Cuántos de nosotros no somos naturales? Queremos guardar una imagen, nos ponemos máscara. Nos esforzamos en mantener la máscara y perdemos mucha potencia porque andamos ahí con máscara y nos ponemos máscara. El Señor nos conoce. Sabe que tú y yo hemos fallado. Sabe que sin Cristo somos así. Él lo sabe. Estoy haciendo la aplicación. Dice, a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Ya? Después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Se pudre. Buen olor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se descompone. Hay una descomposición y empiezan a salir las larvas. Lo mismo que está dentro del cuerpo se empieza a comer todo. Correcto. ¿Se fijan entonces? Bien importante cómo el Señor lo confronta. Ese es nuestro Señor, valiente el Señor, puede decir las cosas así. Después dice el versículo 28, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres. Oiga, ahí está la imagen, ¿no? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo te ves tú? Nos mostramos justos ante los hombres. Ellos se mostraban justos a los hombres. Pero por dentro, ¿qué había por dentro? Hipocresía e iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Apunta a todo lo que es pecaminoso. Esta es la radiografía para los escribas y fariseos que el Señor los cataloga como hipócritas. Pero si uno es objetivo, y yo sin Cristo era así. Yo puedo decirlo de mí, yo lo digo de mí. No sé si tú podrás decir lo mismo de mí, pero yo lo digo de mí porque realmente el Señor me descubrió el corazón. Yo sé que por dentro de mí tengo un fariseo, un escriba, un hipócrita. La vieja naturaleza sigue siendo así.
Va a ser así, ¿se fijan? Dentro de nosotros. 29. Hay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Sabéis lo que hace un hipócrita? ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Iban entonces a los sepulcros, los edificaban, o sea, los arreglaban, los amoronaban allá ahí, los monumentos de los justos. ¿Y estos justos quiénes serían? Obviamente los profetas, los que el Señor enviaba. Pero es sola de apariencia nomás, es para... Ahora que estamos en periodo de elecciones, aquí, se fija que se recorren ciudades así y se van a saludar y todo el tema ahí, te prometen una y mil cosas, pero muchos de ellos, no puedo decir todos, pero muchos de ellos, a la luz de lo que uno ya sabe, es solamente de apariencia, es hipocresía. No van a cumplir, muchos de ellos no van a cumplir, porque son así, tienen un corazón así. Por eso es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Seguimos, dice, y decís, miren esto que arreglar los monumentos de los justos, dicen ellos, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hubiéramos sido sus cómplices. No hubiéramos sido sus Cómplices. cómplices. ¿Qué hicieron los padres? Mataron a los Mataron a los profetas. Y el Señor les dice en el versículo 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos, ¿de qué? de que sois hijos de aquellos que mataron. Sois hijos. Mataron a los profetas, o sea, Son cómplices. cómplices, claro. ¿Por qué? ¿Hay disculpa? No, que la pregunta sería, ¿por qué les dice eso? Claro. Entonces, uno entiende ahí que lo que le está diciendo es que el mismo, o sea, que él está trayendo el mismo mensaje que los profetas Claro. y ellos lo están rechazando también. Sí, ¿cierto? Bueno, en el 34 les dice Claro. que profetiza su propia maldad. Sí. El hipócrita. Después dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Fíjense, vosotros también, ¿qué? Llenar. Llenad. Significa que los padres, ¿qué pasó con los padres? ¿Llenaron o no llenaron? ¿Mm? Se dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Llenaron o no llenaron la medida de los padres? Sí. ¿No o sí? Sí, porque dice también, es como ustedes también están haciendo lo mismo que ellos. Vosotros también llenad la medida. ¿Se fijan? Están practicando lo mismo. Y después les dice el versículo 33, serpientes. Generación de víboras. ¿A quién le recuerda eso? Satanás. Hacer. Claro. ¿Y quién dijo algo semejante al pueblo, a escriba y fariseo? Pues el bautista. ¿Se fijan? ¿Se fijan por qué también podemos relacionarlos? Serpientes, generación de víboras. Y fíjese, dice, ¿cómo escaparéis? De la condenación de Es prácticamente lo que dijo el heraldo. Juan el De la Bautista. ira venidera. dice. ¿Sí? No, escaparé. ¿Se acuerdan? Sí. Juan el Bautista dijo, ¿cómo escaparéis de la ira que está a punto de venir? Que está ahí, ¿ya? Y aquí el Señor dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar? Si son serpientes, ¿van a escapar o no? No, no van a escapar. Dice el versículo 34, por tanto, he aquí, yo os envío. ¿Quién es ese yo? Ahí. El mismo Señor Jesús. El Señor Jesús. Yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Quiénes son los que matan y crucifican? Los El fariseos, contexto. Los romanos.
Aquí, Ah, en el Sí, contexto, los judíos. Los mismos fariseos. los mismos escribas y Sí, fariseos hipócritas, claro. ¿Por qué es importante? Porque en el contexto todavía está hablando de la misma generación. Son los mismos destinatarios. Y dice, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Quiénes se reúnen en las sinagogas? Los escribas y los fariseos, y entonces son judíos. Y dice, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Le está diciendo lo que ellos van a hacer. ¿El Señor qué va a hacer? ¿Le va a enviar qué? Lo mismo que le envió a sus padres. Claro, claro. Profetas, Y sabios. van a llenar la medida. Claro. Y fíjense, eso está hablando en futuro ¿para quién? Para ellos. Para ellos. El Señor les va a enviar ¿qué? Sabios, profetas, escribas. Profetas y sabios y escribas. ¿Y qué van a hacer los escribas y fariseos? Son matados. Los van a ir matando, ¿ya? Y dice, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Y qué más van a hacer? Van a perseguir. ¿Sucedió o no sucedió? Sí. ¿Está sucediendo o va a suceder? Ya Está sucedió. sucediendo. Ya sucedió. ¿Se fijan? ¿Por qué entendemos que eso ya sucedió? Tiene que haber sucedido. ¿Por qué? Que le dice a ellos que ellos iban a hacer. Claro, ellos. Y eso está antes del año 70. ¿Se captan? Bueno, y se ven en hechos. Se ve en el libro de los Hechos. Discípulos. Se ven las cartas apostólicas. Pero si no tuviéramos nada más que eso, tuviéramos solamente Mateo, A ellos les está hablando. está clarísimo que tiene que haber pasado ya. El texto nos está diciendo que eso se va a estar repitiendo una y otra vez por todas las generaciones, por seculam seculorum. No, no. En el contexto está claro que se refiere única y exclusivamente a ellos. Y de ahí la importancia de los destinatarios. Los destinatarios nos ubican, cuando uno lee, nos ubica a nosotros en el tiempo que se da. ¿Ya? El texto está diciendo que eso se va a dar también y se va a estar repitiendo vez tras vez. No dice nada de eso el texto. ¿Ya? Y lo que decía Ismael, por analogía de la fe, significa que esto que estoy aprendiendo aquí, al ver el mismo tema en otros textos de la Biblia, implica que van a armonizar perfectamente. ¿Ya? Entonces, el texto nos dice que va a ser lo van a hacer ellos. Y ahora, acá, el versículo 35, fíjese, el versículo 34, ¿se acuerdan lo que decía? Sí. ¿Ya? Por tanto, de aquí yo os envío profetas, y sabios escribas. claro, y entonces fíjense ahora, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito les envía sabio, escriba y profeta? Para la venganza. Llenar la medida. Para que venga sobre todas. Claro, ¿para que venga qué? Todas las Para que venga sobre ellos. Claro, sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién vendría a ser esos vosotros para que venga sobre vosotros? ¿Quiénes son esos vosotros? Sí, los escribas, fariseos. ¿Ya? ¿Y qué va a venir sobre ellos? La sangre justa. La sangre justa que se ha derramado. ¿Ya? ¿Cuál es la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra? Todos los justos, los sabios, los Desde profetas. Abel. Desde Abel. ¿Ya? Me recuerda a ese texto cuando quieren crucificar al Señor y dicen su sangre sea sobre nosotros. Correcto. Sí. Se capta entonces ahí. Del versículo 35, ¿qué cosas podemos deducir? ¿Qué cosas deducimos? Porque dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. El juicio para ellos. Entonces implica juicio, ¿cierto? ¿Para quién? Para ellos. Para ellos, para que venga sobre vosotros. Ahora, cuando dice, desde la sangre de Abel, el justo, ¿quién es Abel el justo? El hijo de Adán. ¿Ya? ¿Eso lo lleva a cuándo? A Génesis. Lo lleva a Génesis. Lo lleva prácticamente casi al principio. Abel el justo. ¿Qué le pasó a Abel? Lo mató el hermano por envidia. Y que si uno se pone a pensarlo, Jesús está también comparándolos con Caín, el mismo espíritu de querer hacer, de querer agradar a Dios haciendo cosas,
pero están vacíos por dentro, están Claro. llenos de huesos de muertos, de iniquidad, se presentan delante de Dios o aparentan algo que no son. Claro. Que lo que hizo Caín de llevar una ofrenda que no era la que, ¿Y qué se que no dice de agradaba a Caín? Dios. ¿Qué se dice de Caín que era hijo de? Hijo del mal. Del diablo. Hijo del mal. Y fíjense lo que dice. Lo está comparando. Serpientes, generación de víboras. Les produce Vuestro rabia padre. que alguien que Dios acepte a alguien y no lo acepte a él. Claro. Es como que estuviesen diciendo, oye, Caín, que es malo por haber matado a Abel, y ellos hacen lo mismo que Caín. Claro. Eso. Sí. Entonces, fíjense acá, dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis. ¿Quiénes mataron? Ellos. Matasteis. Los padres. Claro. ¿A quién matasteis? Dice. ¿Quién es ese matasteis? ¿Quiénes serían? Ellos mismos. Ellos. Ellos. La herencia que le dejaron los padres. Pero cuando dice ahí, Ellos lo mataron. hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ellos mismos Entonces lo mataron. explicaría que ¿quién lo mató? Ellos mismos. Ellos mismos lo mataron. Ahí no fueron los papás. Ellos. ¿A quién mataste? Le dice. Entre el templo y el altar. Algunos piensan que Zacarías, hijo de Berequías, algunos dicen eso. Tienen que comprobarlo. Por lo menos aquí no se dice. Pero Zacarías, ¿le recuerdan de algún Zacarías ustedes en la Biblia? Sí. ¿Quién? El del libro se refiere. El profeta. ¿Pero lo podrían haber matado ellos? No, No, porque Pero ese no había- Zacarías claro, existió en como el profeta, otra temporada. Claro. Había como un sacerdote, un sumo sacerdote Sí. que se llama Zacarías. que era el papá Y Juan. de Juan el Bautista. Sí. Entonces algunos postulan que hayan matado al papá de Juan el Bautista. Algunos postulan de que es ese Zacarías, hijo de Berequías. ¿Ya? Entonces, porque dice a quién mataste, o sea, tiene que haber sido alguien que ellos mataron ahí, Exacto. en ese tiempo. Después dice, de cierto os digo, ¿quién? Todo esto vendrá sobre Ese todo esto, ¿a qué apunta todo esto? Todo lo antes. Todos los hay que van a llegar son en ese tema. Todo esto vendrá sobre el esta. juicio, la esta venganza. generación. Esta generación. Ahora, fíjense que hay una escuela de interpretación que la vimos al principio, una escuela de la que yo por lo menos salí hace mucho tiempo, la escuela dispensacional, cuando interpreta estos versículos, algunos de ellos, muchos de ellos interpretan de que esta generación, ellos lo interpretan más o menos así. Dicen que al decir esta generación va a ser como, esto está en un contexto judío, dicen que cuando Dios vuelva a tratar con los judíos, esa generación, cuando Dios vuelva a tratar con los judíos, ¿ya? Entonces se refiere ahí a esta generación, cuando eso vuelva a pasar. ¿Pero estaría correcto? No. Para nada, ¿se fijan? Para nada. Algunos postulan así, algunos, no todos, pero para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la Contexto. hermenéutica, las reglas, el texto en su contexto, la relevancia de la audiencia. La relevancia de la audiencia aquí es pero muy importante. No está hablando el Señor de una generación que va a existir miles o millones de años después de Él, después de la estadía de Él en la tierra. ¿Ya? Entonces, sobre esta generación, si no tuviéramos libros de historia, pero si le creemos al Señor, sabríamos que eso es pasado, presente y futuro. Pasado, presente. Es pasado. O sea, presente para ellos. Presente para ellos, pero claro, Correcto. pero para nosotros, desde No, nuestro está punto súper de bien. vista, claro, correcto. Sí. Desde nuestro punto de vista, eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que iba a venir sobre esa generación? En el contexto iba a venir juicio, La justa retribución. la justa retribución. Bueno, algunos le llaman, los justos iban a ser vengados, Exacto. iba a ser la vindicación de ellos, iba a ser demostrado que ellos son los justos. Exacto. ¿Ya? Por eso es que es bien importante entender, de cierto, dice, de cierto os digo. Ese de cierto os digo implica entonces que el que no miente está diciendo sí o sí, va a ser. ¿Ya? Está dando la seguridad, la plena certeza. Y después el versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué hace Jerusalén?
Matas ¿Qué a los hace profetas, Jerusalén? Mata. ¿A quién mata? a los profetas y apedreas, a los que te son enviados. ¿Te fijas? Eso es lo que hace Jerusalén. ¿Dónde vivían los escribas y fariseos a los cuales se les está hablando? En Jerusalén. Jerusalén. Entonces dice, ¿cuántas veces quise juntar a quién? Ahora, ese Jerusalén, ¿a quién estaría apuntando cuando dice Jerusalén? Jerusalén. A la terrenal. A la terrenal. A la terrenal, Jerusalén terrenal. Pero está hablando Jerusalén como la ciudad. No, la nación de Israel, a los Ese Jerusalén está implicando a los habitantes de Jerusalén. Apunta a los que no han habitantes. sido, a los polluelos que no quisieron juntarse bajo la sala. Claro. Estaría apuntando a aquellos que impedían, ¿ya? Entonces, cuando dice Jerusalén, uno ya tiene que entender que ese Jerusalén está, en vez de decir, ustedes que habitan en Jerusalén, ¿sabe? Ustedes que habitan en Jerusalén, ustedes, escribas y fariseos y hipócritas, que habitan en Jerusalén, entonces, matas a los profetas. Y Adelante, Ismael. bueno, dentro de todo lo que hemos visto, no solamente los domingos, también los estudios de la semana, claro que uno empieza a, es imposible no acordarse de la parábola de la viña, Correcto. o no acordarse de las mismas profecías del Señor Jesús sobre el templo. Cuando habla del templo, claro, cobra mucho más sentido y uno va viendo cómo se sigue el mismo hilo conductor, por decirlo de alguna manera, de que les advirtió más de una vez que el juicio iba a llegar ahí, iba a llegar a ellos. Y es lo que se ve también después, que se refuerza con las cartas y todo lo que uno va viendo en el Nuevo Testamento. Correcto. Ahora, siguiendo la idea que presenta Ismael, significa que cuando tú sigas leyendo tu Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, para ver estas cosas, para ir corroborando, te vas a dar cuenta que cada vez, vez tras vez, se ve quiénes son los que perseguían a la iglesia, quiénes fueron los que mataron a los profetas, quiénes fueron los que estuvieron en contra de los enviados de Dios. No es Roma, se fija, no es Roma. No es el Imperio Romano. Aquí el Señor le dice claramente que desde Abel hasta los que Él va a enviar, lo iban a perseguir. ¿Quién? ¿Quién iba a ser los perseguidores? Ellos incitaban a los poderes que habían ahí para... Claro. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lean Apocalipsis, se van a dar cuenta que la gran ramera, los que mataron al Señor y a sus santos, fue ¿quién? La nación de Israel. Jerusalén, que mata a los profetas. No era Roma. Al contrario, Roma muchas veces defendió a los creyentes. ¿Ya? Después dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, porque ellos resistían. ¿Y quiénes son los hijos ahí? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Los pobladores de Jerusalén. Esos hijos, tus hijos vendrían a ser también gente de Jerusalén. ¿Ya? Y ese juntar, ¿ya? Habla de reunirlos. ¿Ya? Y ahí lo podemos unir con lo mismo que vimos de cuando los convidaba a las bodas. Que es como, oye, te estoy convidando a las bodas. Correcto. Para que vengas, Sí. Y no quieres. Y aquí lo mismo, oye, quiero protegerte, quiero guardarte como la gallina guarda sus polluelos y tú no quieres. Sí. Claro. Envió profetas, Claro. enviaba apóstoles, enviaba escribas, y nada. Esa es la idea. Y también va de la mano con lo que hemos ido aprendiendo de las simientes que se establecen desde el principio y por qué los trata como hijos del... Sí. O hijos del infierno, hijos del maligno, de la Correcto. semilla que sembró el maligno. Sí. Y aquí se habla, ¿cuántas veces quise juntar? Habla de reunir. Y después ustedes se dan cuenta que hay una reunión también, y Dios va a reunir, porque que ellos impidan, que ellos estén impidiendo no significa que ellos van a vencer, ¿no? Dios va a vencer y va a reunir a los suyos. Y por eso que vamos a ver en otros textos que los reúne, los va a reunir. Juntan el granero.
y lo junta en el granero, lógico, ¿se fijan? Entonces, por eso y por muchas otras razones de las que nosotros hemos visto ahora, es que está relacionado con la cizaña del campo. Y después dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, en el versículo 38. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa que es dejada desierta? Es destruida, Claro, desierta. no queda nada. Y dice, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa. Y ¿Qué ahí fue lo que fue destruido? el templo. El templo, vuestra casa. Y da la intención allí, lo vamos a ver después, es que el Señor se deja de esa casa. Y que su presencia ya no estaba más representada por eso. Correcto. Y el versículo, es el capítulo 24, lo vamos a ver si alcanzamos. Implica que el Señor se va alejando del templo. Lo vamos a ver. Faltan 10. Quedan 10. Entonces dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y si es dejada desierta implica también que está relacionada con juicio. Va a haber juicio, ya el Señor lo anticipó. Después dice, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Quiénes no lo van a ver? Los escribas y fariseos, hipócritas. No me veréis hasta cuándo. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No lo van a ver hasta que digan qué cosa. Bendito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, este es uno de los versículos que yo decía, pero ¿cómo van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor si son hipócritas? ¿Será que están aparentando? Siguen aparentando y cuando Él lo vuelvan a ver van a decir eso? ¿Qué significa? ¿Que ahora son convertidos? ¿Ahora son del Señor? A mí me lleva a pensar ahí en el versículo 38, ¿Mm? he aquí vuestra casa os dejarás desierta. ¿Ya? Me lleva a pensar todo lo que pasó con el Señor Jesucristo ya anteriormente y como que ahí le está diciendo que van a ocurrir los sucesos que Correcto. Él dijo y que no va a haber más. Entonces yo lo veo como que si fuera para nosotros, entonces seguiría, yo creo que en este caso la palabra de Dios se hubiera seguido escribiendo hasta el día de hoy porque se supone que los hermanos dispensacionalistas y todo eso piensan que es para un futuro para nosotros, Sí. pero la Biblia tiene hasta cierto libro, entonces de ahí no se escribe más. Correcto. Entonces es como incoherente igual poner todo esto que está más que claro en los tiempos para nosotros, siendo que no se siguió escribiendo más. Entonces ocurrió, entonces terminó la Biblia, terminó la escritura con todo lo que se dijo, Sí. con todo lo que iba a pasar, entonces como igual insólito eso. Sí. Bueno, porque os digo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. La casa, si entendemos que la casa puede referirse a toda Jerusalén o puede referirse al santuario, al templo. Si se refiere al templo, significa que el templo va a ser destruido. Bueno, de hecho el Señor lo No, dijo. y así fue, claro. Vamos a ver más adelante, claro, correcto. Y fíjense el 39, dice, porque os digo que desde ahora, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, una de las interpretaciones que yo he buscado, que he escuchado y que me parece que perfectamente cuadra con el versículo 38, si se refiere al templo, al santuario, resulta que en la historia se nos narra que en el año 70, previo al año 70, y especialmente en las fiestas que tenían los judíos, y una de las últimas fiestas cuando ya el ejército romano los tenía rodeados, poco antes ellos habían tenido la fiesta donde se juntaban, y empezó a juntarse mucha gente, porque ustedes recuerdan que por lo menos 3 veces al año tenían que ir a Jerusalén. Todos los judíos tenían que ir a Jerusalén.
y se reunían. Entonces algunos dicen que en una de esas reuniones, convocaciones, las santas convocaciones, donde eran las festividades para los judíos, había una donde se ponían en las murallas del templo y venía la gente a celebrar esa fiesta. Entonces les decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque venían a celebrar la fiesta. Y resulta que en la última fiesta eso también pasó. Entonces cuando entraban, una vez que entraron, se juntó muchísima gente, y ya no pudieron salir porque el ejército los rodeó. No pudieron salir. Pero todos los que entraban, le gritaban desde las murallas, gritaban, bendito el que vive en el nombre del Señor, porque había alegría, había fiesta, entonces entraban. Y una vez que entraron, entonces el ejército romano los rodeó. Entonces, ¿por qué dice, no me veréis hasta que digáis bendito? Es que cuando ya la última fiesta, la última que vieron, pudieron decir algunos benditos el que viene en el nombre del Señor, y después se veía la profecía que venía en juicio, y la casa quedó hecha desierto, desolada completamente, pero Dios usó al ejército romano, como había usado antes a otros ejércitos para castigar a Israel. Recordemos que con Asiria, ¿ya? Y después con Babilonia, el ejército fue castigado de la misma manera. Entonces, es probable que ese bendito el que viene en el nombre del Señor esté apuntando a que la casa iba a quedar desierta, y apunta a ese tiempo, donde ya rodeados por el ejército romano, ya no pudieron salir, y de ahí vieron al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ahí lo vieron. Vinieron al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con gran poder y gloria, y entonces vino todo el juicio sobre esa generación. Yes. Sí, yo se iba a decir que ahí en nuestro idioma dice hasta que digáis, no dice hasta que me digáis, como reconociéndolo como el bendito que viene del Padre. Entonces por ese lado, claro, calzaría. Y lo otro es que en Apocalipsis, estaba leyendo ahora Apocalipsis 1.7, cuando dice aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Entonces para que le vea todo ojo debiesen estar ahí todos juntos, ¿cierto? En ese tiempo, entendiéndolo de esa manera. Y ahí dice, y los que le traspasaron harán gran lamentación por él. Correcto. Entonces nos habla de que hay un arrepentimiento como para que... Entonces era un poco como para tener esa versión también, ese texto en mente, de que no podría ser de que ellos mismos, que ya lo está condenando, después se van a arrepentir. Correcto, totalmente. Entonces lo más probable es que el versículo 39 esté apuntando ya cuando el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo. Y cuando el Señor Jehová de los ejércitos entraba en una nube, siempre venía un juicio. La nube implicaba juicio, ¿ya? Hay muchos textos que hablan de eso. Pero lo vamos a ver después cuando estemos en el capítulo 24. Estamos en la hora, ¿cierto? María José. Quería preguntar porque en la Biblia sale como concordancia el Salmo 118. Al versículo 39, cuando dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Quería saber si tenía algo que ver, porque Correcto. igual si uno lo lee, pareciera que estuviera como describiendo lo que le pasó a la ciudad, porque Correcto. dice que la rodearon, pero que los justos claman como por la salvación del Señor, y el nombre bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú lo leíste en el 118, ¿cierto? Salmo 118, sí. Claro. Ese es uno de los salmos que habla de esto mismo. Sí. Bueno. Y ahí te dice también que, ¿alcanzaste a leerlo en el contexto? O sea, lo leí entero. Ya. Porque dice, por ejemplo, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré, me rodearon como abejas, se enardecieron como un fuego. Y después dice, mi fortaleza y mi cástico es ya, y él me ha sido por salvación. Y después dice, no moriré, sino que viviré. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte del Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Sí.
Claro, está relacionado. Y eso se dice que en las fiestas se decía eso. Claro. ¿Ya? Entonces, por el contexto, entonces vemos acá que eso tiene que haber pasado ya. Tiene que haber pasado. Y entonces, si es así, si es correcto, tendríamos eso. Tendríamos todo aquí. Ahí está. Pero antes de ese, ahí. Si analizamos 23, Mateo capítulo 23, entonces podríamos tener algo así. Muy resumido, obviamente. ¿Ya? Pero se ve que la ciega, ¿cuándo sería la ciega? ¿Cuándo vendría la ciega? En aquella generación, en la generación de ellos. Cuando la casa es dejada desierta. Y entonces vemos que los escribas y los fariseos, ellos no dejaban entrar al reino de los cielos. E impedían que otros... Y ahí vemos de nuevo, se traslapan. ¿Sí? Ahí cuando que el Señor dice escribas y fariseos y hipócritas, pero entendemos que igual puede que haya habido alguno que se haya salvado, porque después dice que le envía escribas. Sí. Entonces podríamos entender que son los escribas y los fariseos y hipócritas. Claro, no son los todos, que, claro. claro, No son no todos, son todos. pero la gran mayoría Sí. de ellos sí. ¿Ya? Ah, ya, vale. La gran mayoría sí. Bueno, y ahí tenemos entonces que en este siglo los fariseos, los escribas, no entran ni dejan entrar. Se convertirían en homicidas, ¿sí o no? Sí. ¿Está bien? Se convertirían en homicidas, ¿por qué? Porque matan a los profetas, a los que son enviados. Claro, que el Señor le iba a enviar y ellos lo iban a matar. Y algunos lo iban a perseguir, lo iban a apedrear, etc. ¿Ya? Y después dice, serían culpables de la sangre de todos los justos. La sangre de todos los justos, desde Abel hasta Zacarías, iba a venir sobre esa generación. Entonces nos está hablando de algo que en un futuro de nosotros, que a nosotros, claro, eso pasó en este siglo, bíblicamente hablando, cuando ambos siglos se traslaparon, estaban superpuestos, o había la transición, ¿ya? De un siglo al otro. Y después vemos que se implica los que no son muertos por los escribas y fariseos entran al reino de Dios, ¿ya? De los que no son muertos, los que no mataban ellos, implicaba que habían algunos que estaban entrando. Y entonces vemos que los que entran al reino de los cielos implica entonces que eso se refiere al siglo venidero. ¿Estamos de acuerdo, cierto? El siglo venidero es lo mismo que ¿qué? El reino de los cielos. Se capta aquí lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. El siglo venidero apunta al reino de los cielos. Y vemos también que este siglo termina cuando los homicidas, escribas y fariseos son destruidos y Jerusalén queda desolada. Y los justos son vengados, vindicados. Y entendemos entonces que... ¿sí? Cuando decimos serían culpables de la sangre de todos, yo me acuerdo que leímos ahí en Mateo 23, no me acuerdo el texto, pero dice que hasta que llenen, o sea, vosotros también llenan la medida. Sí. Entonces lo estaba pensando que quizá tiene algo que ver con la otra parábola que vimos, donde el Señor de la tierra enviaba a los profetas y como que aguantaba, me los matan ya, mando cero, me los matan, pero cuando le matan al hijo, ahí no aguanta, es como que ya se va llenando la copa, se va llenando la copa y llega al punto donde matan al hijo y ahí se rebalsa y viene el juicio. Matan al hijo, pero el hijo, antes de morir, dice que él va a enviar. Claro. Y eso implicaría, después de la muerte de él, que todavía ellos tenían que llenar la medida. Ah, ya, sí, sí. ¿Captas? Sí, sí. Porque el hijo dijo eso, el Señor Jesús, dijo que iba a enviar, hijos, profetas, sabios, etcétera, hasta que llenara la medida. Por eso que vamos a ver que Pablo dice que él sufre por la iglesia. Y apunta a que esa generación iba a llenar la medida.
Y la medida se llenó y el Señor vino en esa generación en el año 70. ¿Ya? Vale. Así, a grandes rasgos lo que hemos visto el capítulo 23 de Mateo. Nos hemos saltado, pero ahora con esto que ustedes tienen en mente, si ustedes se aplican en decir texto en su contexto, la relevancia de la audiencia, si ustedes pueden determinar a quién le está hablando el autor, a quién se está dirigiendo, ustedes ya se ubican en el tiempo. Si el texto dijera que eso se va a estar repitiendo una y otra vez durante los siglos, por los siglos, entonces uno dice, ya, podría pasarme a mí, o podría pasar en esta época. Pero si no lo dice, no hay que agregarlo. Uno se queda con lo que está ahí. ¿Ya? Aparte que tenemos que considerar también que dice que va a enviar a profetas, a escribas, a sabios, y en este tiempo nosotros nos vemos eso. Correcto. Esas son conclusiones que vamos a ir sacando y claro, tú ya las estás sacando pues, porque estás entendiendo que hay una forma práctica de extraer de la Biblia, no ponerle. Cuando uno empieza a ponerle a la Biblia, echa a perder todo y empieza a vivir con miedos. Miedo de que va a venir una gran tribulación, de que vamos a ser muertos por el Señor y empieza. Pero eso ya pasó. Por eso que entendemos que fue en el año 70 donde el Señor vino en venganza de todos los suyos. Vino allí. Y ese es el juicio que la Biblia habla. Algunos postulan de que eso mismo va a volver a pasar en un futuro todavía para nosotros. A mí me gustaría saber dónde dice, no sé a ustedes, pero a mí me gustaría saber dónde dice que va a volver a pasar. Si ocupamos estas reglas, y las vamos a seguir ocupando, nos vamos a ir dando cuenta si es así o no. ¿Ya? Los que han hecho el trabajo no ven por dónde. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué se tira para un futuro? ¿Por qué piensan ustedes que se tira para un futuro todavía de nosotros? ¿Por qué podría ser? ¿Cuáles podrían ser algunas? Algunas de las razones. Yo creo que lo miran como un tema de esperanza de que el Señor va a venir a supuestamente a sacar toda la maldad que hay en el mundo. Pero ellos no entienden que la maldad es la que tiene uno. Entonces ellos no están viviendo por fe ni nada de eso. Entonces entienden que lo quieren ver por vista, ¿no? A veces una razón es en una suposición, se supone que el último enemigo es la muerte física. Se supone que lo que va a resucitar va a ser un cuerpo físico. Y la Biblia no habla de eso. Porque ya vimos que serán como quién. Como los ángeles. Y el Señor dijo que los ángeles son espíritus. Entonces el último enemigo que será destruido no es este cuerpo. Es la muerte espiritual. Y sabemos ya que se refiere a los que estaban en los sepulcros y fueron trasladados al reino de los cielos y son espíritus, son como ángeles. ¿Ya? Eso tiene que quedarnos claro. Entonces las suposiciones, no sujetando a lo que la Escritura nos enseña, ocupando las reglas de la hermenéutica, uno supone cosas. No supongamos nada. Ocupemos las reglas y ayudémonos a ir interpretando cada vez mejor. ¿Ya? Y así, yo les aseguro, los miedos van a ir saliendo siempre y cuando creamos a lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña. No hay una futura tercera venida o segunda, como le llaman. No hay eso. Vamos a ir demostrando cada vez más y más, a la luz de textos como este y otros, que esto se va a estar repitiendo muchas veces, porque lo que hemos visto ahora ya se ha repetido lo que ya hemos visto, ¿se acuerdan? Que todo termina en este siglo, con la venida del Señor, viene un siglo venidero, ¿ya? Eso se va a ir repitiendo de muchas maneras, porque el Señor muchas veces lo enseñó. ¿Cuántas segundas venidas hay? Una segunda venida, porque si vino la primera vez en forma humana, murió en la cruz y prometió volver, esa vez que prometió volver, si vino, como creemos que vino, esa fue la segunda venida. Si nos hablan de una distinta a la que él prometió, vendría a ser una tercera venida, ¿sí o no? Vendría a ser una tercera venida.
Y otra suposición es que el Señor tiene que venir físicamente. Esa es otra suposición. ¿Ya? Pero a la luz de las Escrituras, ¿cómo dijo que él iba a venir? En una nube. ¿Y qué significa que venir en una nube? Pues venía en juicio. ¿Y cómo lo sabemos? Por los profetas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Él dijo, veréis al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra, viniendo. Entonces, si está sentado, ¿cómo va a venir? ¿Se fijan? Si está sentado a la diestra, ¿cómo va a venir? Juicio. No. ¿Ya? Pongamos hasta aquí. Ay de vosotros guías, clamaste con dolor, sepulcros blanqueados de un fúnebre esplendor. Por fuera la apariencia de santa rectitud, mas dentro la carroña de la incredulidad. Colando los mosquitos, tragando la maldad, llenando la medida de vuestra iniquidad. Tu larga paciencia por siglos soportó la sangre de profetas que vuestra mano alzó. Duros de cerviz, incircuncisos en el ser, resistiendo al Espíritu con vuestro necio querer. No visteis el anhelo del Padre en su llamar, ni el tiempo en que su gracia os vino a visitar. Y el ay del juez del mundo sobre ellos resonó. La sangre de los justos venganza demandó. Y aquella generación tu ira la alcanzó. Vindicaste a tus santos, tu reino se afirmó. Tu plan se ha completado, oh Cristo vencedor. Oh Jerusalén rebelde, oímos tu lamento. Cuántas veces quise darte mi cubrimiento. Como la gallina a sus polluelos da el calor, mas no quisiste oír la voz de tu Señor. Tu casa fue dejada desierta en su maldad, cumpliendo la sentencia de tu fidelidad. Y ahora en tu reino, que en pie por siempre está, miramos tu justicia con santa majestad, no con el miedo antiguo del juicio y su terror, sino asombrados por la gracia de nuestro Redentor. Te damos toda gloria, oh juez y salvador, el que vengo a sus siervos con justo y gran furor. El ay del juez del mundo sobre ellos resonó. La sangre de los justos venganza demandó. Y aquella generación tu ira la alcanzó.
Tu plan se ha completado, oh Cristo vencedor.